Previously en My Little Pony, Sunny y sus amigos trajeron la magia de vuelta, lo que causó que los Pegasos y Unicornios recuperaran sus habilidades únicas. Pero los terrestres mostraron su disgusto porque ellos siguen siendo los mismos y ahora tienen que aguantar a los que odiaban. Algo que hasta una Karen les tuvo que echar en cara. Por suerte, los cristales mágicos estaban ahí para recordarles lo más importante, que se lleven bien o se morirán sin magia. Y para mostrar que no es codo, también les dio magia a los ponis terrestres. Pero lo que no sabían es que más magia significa más poder, y más poder es lo que todo villano quiere. Y había una villana esperando a que hubiese la magia suficiente. Por eso, Flash Macintosh presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony, Deja tu marca, capítulos 2, 3 y 4. Todo comienza un día cualquiera en esta nueva Equestria. Los ponis celebraban cumpleaños, hacían mercader y ya no había racismo o Karens con mentalidad de derecha. Además contamos con un nuevo bebé dragón, que ahora sí actúa como bebé, pero irónicamente no tiene voz de bebé. En serio, ¿quién pensó que eso era una buena idea? Pero en realidad no todo estaba tan bien, ya que los ponis terrestres aún se acostumbraban a su nueva magia vegetal, ya que esta se salía de control. ¿Y te acordabas que dije que Sprout no recibió ningún castigo por sus actos? Pues no es así, ya que lo ponen a barrer la calle. Sí, aparentemente limpiar vías públicas es el peor castigo que te pueden poner ahí. Es en serio. Y por andar de presumido, el bien güey invocó una mora gigante que pone en peligro la integridad de los ponis y de las propiedades ajenas. Y el único que piensa hacer algo al respecto no es otro que el personaje más chat y hot de esta generación, Hitch. Y lo mejor que se le ocurre para regular la magia terrestre es no hacer magia terrestre, así de simple. Pero como esto no funciona, recurre al plan B, quitar el cristal terrestre de los demás cristales. Cosa que aparentemente da por hecho que lo que hará será quitarle la magia únicamente a los terrestres. Pero nosotros sabemos que hará que la magia en general falle hasta que ésta se agote, implicando que cualquier Pegaso que esté en vuelo muera. Así como cualquier unicornio que cargue algo pesado. Pero vamos a fingir que eso ocurrió después. Guiño guiño. Por suerte Hitch se retracta al último minuto antes de que pueda causar la muerte de un Pegaso. Pero aprovechando que todos están ahí, los cristales les muestran un mensaje muy importante de alguien muy importante, quien resulta ser nada más y nada menos que Twilight Sparkle. Sí, Twilight no es una jirafa. ¿Cómo putas madres me dijiste? Cosa que bien podría tener dos explicaciones. Uno, que a los animadores les diera hueva modelar ese diseño que seguro ocupa mucho espacio y tiempo de renderizado. O dos, que al crear los cristales la dejase tan vacía de magia que prácticamente se desinfló. Cosa que bien podría ser posible, ya que ella dice que usó toda su fuerza mágica para crear los cristales. Y más importante, dice que deben ser protegidos de una alicornio malvada que quiere robar toda la magia. Pero bueno, como buen mensaje de información relevante, se corta en las partes más importantes del mismo. Entonces, ¿quién es esa alicornio? ¿Floriher? ¿Chrysalix? ¿Lusterdon? No, traer personajes viejos es muy caro. La alicornio malvada es nada más y nada menos que la villana de esta serie, Opaline Arcana, de quien no sabíamos su existencia hasta ahora, por lo que queda preguntarse, ¿quién es esta loca? Pues aparentemente ella fue una amiga de la infancia de Celestia y Luna, las cuales nunca hicieron mención o referencia de esta, tal vez porque nunca le daban bola, y Opaline se recalentó tanto al ver cómo ellas se habían convertido en las poseedoras del sol y la luna.
así que decidió tener el control de algo mucho más cool, el fuego, convirtiéndose en una alicornio de fuego. Porque sí, aparentemente un alicornio puede decidirse controlar algún elemento mágico natural. Y por ridículo que suene, le sentó de maravilla, ya que aprovechando que esas dos presumidas se habían jubilado, decidió infiltrarse en Ponyville para así causar discordia y así generar un ambiente de prejuicios racistas y sociales, donde hasta los padres inventan locuras para decirles a sus hijos y que estos no convivan sanamente con ponis de otras razas. Algo como lo que ocurre ahora con esos youtubers y artistas expertos en lucrar con los prejuicios y disgustos de la gente. De ahí que Twilight crease los cristales, para que así los ponis se llevasen bien o de lo contrario se quedarían sin magia, y el agujero de vacío se los tragaría. Ah, cómo me gustaría que el internet funcionase como esos cristales. La cantidad de youtubers y creadores de contenido nefastos que se irían a la calle con eso. Pero aparentemente eso no fue suficiente, porque de igual forma Opaline quería la magia de los ponis, que ahora que lo pienso, no sé por qué tenía que hacerlos pelear, es decir, eso fue antes de que se crearan los cristales. O sea, de nada le servía que los ponis se peleasen, solo si quisiera ver cómo se mueren en la nieve, cosa que tampoco descarto. Así que Twilight dividió los cristales y se los dio a cada una de las razas, quienes se fueron a vivir en su respectiva ciudad, y no sé bajo qué criterio decidieron que los Pegasos vivieran en el lujo mientras los unicornios se hundían en el bosque, pero ahí quedaron. Ah, y además Twilight puso un escudo sobre las 3 ciudades para que Opaline no pudiese entrar o siquiera ver desde la distancia, es decir, que los ponis quedaron aislados del mundo durante siglos y nunca se dieron cuenta. Pues claro, ¿cómo no se van a dar cuenta de lo que pasa en el mundo exterior cuando están demasiado ocupados enseñándoles a sus hijos que las otras razas son peligrosas y estúpidas y diseñando sistemas de defensa inútiles y medios de entretenimiento ofensivos? Esta de acá creó una pantalla para hacer ver a su familia extensa de una falta de un recurso natural que nadie más tenía, para hacer sentir cómodos a su gente y mantener el orden en una crisis invisible. Vaya. Esta serie es más cercana a la realidad de lo que parece, o sea, ¿cuándo han visto un progre, una feminazi o un conservador hablar sobre el cambio climático, la crisis económica o la tasa creciente de desempleo cuando no es para atacar al otro? No, ellos están más ocupados haciendo berrinche y espectáculo por un comercial de McDonald's. Bueno, el punto es que Twilight creó una barrera con la cual proteger a Equestria, o lo que queda de ella, de Opaline. Pero ahora que los cristales se volvieron a unir y la magia regresó con la magia de pony terrestre añadida, la barrera se dañó y Equestria se expuso al mundo otra vez. Todo gracias a esa pony de ahí. ¿Quién, yo? Pero ella no está sola, porque cuenta con la ayuda de una pony infiltrada entre los demás. Una mente maestra, un alma despiadada, una maestra del disfraz, un ser tan increíblemente despreciable que haría ver a Cozy Glow como un alma pura. Y ese alguien es... ¡Misty! Una unicornio que Opaline encontró cuando era potra y que aparentemente no tiene Curimar, muy seguramente porque ha estado bajo la tutela de una doña gruñona que le dice que todo afuera es del diablo y no la deja ni jugar a la pelota. Pero aislarla de cualquier actividad recreativa seguramente fue intencional, porque Opaline le promete que, si le da lo que quiere, le dará su Curimar. Cosa que desde el inicio sabemos que es mentira, porque nosotros sabemos que las Curimars no se pueden dar por magia. Pero esa es la ventaja de haber vivido toda una vida sin ella, que no sabes cómo funciona. Y lo que quiere es que se infiltre y averigüe cómo volvió la magia, pero eso ya lo explicamos. Así que para tratar de obtener esa magia, Opaline intenta convencer a Sunny de unirse al lado oscuro. Pero Sunny es un alma al servicio de Nuestra Señora Twilight y no se deja caer en las tentaciones de las alicornios caídas. Entonces, dado el estado incorruptible de Sunny, Opaline envía una rata mágica al faro y ahí descubre una lámpara mágica, la cual de hecho es la misma lámpara que el padre de Sunny usó para ocultar el cristal terrestre
Y tiempo después, Izzy reparó con el apoyo de unos cargos por robo, destrucción de propiedad privada y una posible orden de restricción. Y claro, un cristal mágico. Ahí es donde entra Misty, quien sin intentarlo logra ser invitada a pasar la noche en el faro, porque Izzy se la topó en la calle y al ver que era otra unicornio, ya con eso le bastó como para hacer una pijamada. No, en serio, no le pidió siquiera su perfil de Ponygram. Si no fuese porque son el único faro en la ciudad, sería bastante sospechoso que haya encontrado su dirección. Es decir, mientras sea una unicornio, da igual si es una asesina serial, o una ladrona, o una secuestradora de menores. A Izzy solo le basta que sea una unicornio, dado que tiene que crearse a sus propios amigos unicornios para compensar su soledad unicornia. Como si fuese muy querida en su lugar de origen, pero bueno, ya saben lo que dicen. El guión así es. Siendo así que Misty logra sacar la linterna del faro durante la noche, y uno pensaría que se la llevaría directo a Opaline, aprovechando que, bueno, está a la mitad de la noche, y a tan solo unos minutos, horas de distancia. El punto es que está cerca, pero no, prefirió enterrarlo en un jardín e irse a dormir al bosque antes de cumplir su objetivo, porque supongo yo que el camino estaba muy oscuro y ella tenía mucho sueño como para irse a pata en esa excelente ventana de oportunidad. De nuevo, el guión así es. Por suerte, hay un personaje que no es igual de confiada e ingenua que Izzy. Alguien que sí sospecha de las intenciones de Misty. Alguien quien sí tomó en serio el mensaje de Twilight. Y que está dispuesta a resolver el misterio de quién es esa unicornio amenazadora. Pese a que nosotros ya lo sabemos. Y ese alguien es el mejor personaje de la generación. Zip. Además, ella descubre que la linterna desapareció, por lo que a la primera persona que señala como culpable es a Misty. Pero hay un problema, ya que resulta que Pip encontró la linterna antes de que Misty la recogiera, y en vez de llevársela a Zip, que sería lo más lógico, decidió poner pistas chafas y esconderla en su local. Esto porque aparentemente a Zip le gusta ser la detective y quería que lo fuese por más tiempo. Pero el que le guste no significa que sea buena en ello, ya que no fue capaz de deducir que ella tenía la lámpara, pese a la obviedad de las pistas. Zip, pasaste de ser el mejor personaje al más rompebolas. Grande, Zip. Igual, nada de eso importa, porque Opaline al final no quiso la lámpara, ya que prefiere algo mucho más chingón. Fuego de dragón, porque ese es mucho más poderoso. Sí, muy poderoso. Así que Misty va de madrugada a secuestrar a Sparky en la casa de Hitch. Ahora que lo pienso, hasta ahora no les dije que se llama Sparky. Sparky Sparkeroni. No me pregunten por qué Hitch le puso ese nombre al dragón. Aunque sí resulta raro que sea un nombre bastante parecido al otro dragón. Y otra vez, en lugar de ir directo con Opaline, decide hacer la cosa más estúpida que se le pudo haber ocurrido: esconderse en el armario del faro. Es decir, decidió recorrer decenas de metros con el dragón solo para esconderse en el peor lugar imaginable, en vez de ir de una vez a su objetivo, porque, repitan conmigo, el guión así es. Igual, ya comprobamos que estos tipos no son más listos que ella, porque se la pasan buscando en donde no es, y Hitch se desespera tanto que se convierte en un tipo de Batman que no golpea a nadie, solo los atosiga. Pero tranquilo, Hitchito, porque no necesitas ser Gatoman para encontrar a tu hijo, ya que las chicas cantan una canción que, por obra y arte del guión, digo la magia, Sparky es capaz de escuchar y responder. Y así es como lo encuentran. Ah, y por si se lo preguntan, Sparky no estaba atrapado con Misty.
Misty estaba atrapada con Sparky. Y por suerte logró salir de ahí, pero Opaline le exige más fuego y que deje de perder el tiempo en los productos alimenticios de la sociedad a la que intenta conquistar, porque con el que pudo robar solo le alcanza para hacerle de Hades. Tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso. O el plan que llevo ideando durante 18 años se esfuma. Y tú estás usando su mercancía. ¿Quiere? Y así inicia una persecución de parte de Misty por su objetivo, capturar al bebé dragón. Fácil, ¿no? Pues no tanto. Pero no todo es Misty intentando capturar a Sparky, porque los Mindfind también tienen sus propias fiestas. Y para poder vender juguetes al precio de un riñón, para poder viajar a cualquiera de las 3 ciudades de forma rápida y sin complicaciones, Easy roba un vagón de tranvía y con Zip lo convierten en un vagón de tranvía con basura. Pero ahí es donde entra el valor de la linterna mágica, porque por sus luces convierte ese vagón en un vehículo volador todo incluido, que no necesitan aprender a volar, porque lo vuelan con el corazón. Volviendo con Misty, tras andar meses persiguiendo a Sparky y sufriendo daño de gravedad, empezó a cuestionarse si es que era buena idea atraparlo, incluso si es que Opaline realmente iba a darle su Curimar, cosa que nosotros sabemos que no hará, aunque quisiese. Pero esos cuestionamientos no le importan a Opaline, ya que ella fue a buscar algo para el fuego de dragón, una piedra dragón, con la cual absorber el fuego, porque supongo que eso es mejor que absorberlo directamente, que es algo que ya vimos que hizo. Pero bueno, ¿para qué hacer el trabajo tú si lo puede hacer una piedra? Siendo así que tras varios intentos fallidos de atrapar a Sparky, Misty al fin consigue hacerse con el dragón. ¿Cómo? No tengo idea, pero sí sé que lo consiguió haciendo lo que debió haber hecho desde el principio: irse directo a su casa en lugar de ocultarse por el faro. El guión aprendió. Pero no contaba con un detalle bastante importante, y es que Opaline le iba a chupar todo el fuego de dragón usando la piedra esa que quién sabe de dónde salió. Bueno, eso ya lo sabía. Lo que no sabía es que lo iba a tener colgado de una torre altísima, y una vez que se la chupe toda, la magia del fuego lo iba a dejar caer. Entonces, con este completo acto aberrante, Misty entra en plan de joder, me revelo, y va con los Mindfind para que rescaten a Sparky. Pero obviamente, y los Mindfind son capturados por Opaline, quien les revela que Misty era su secuaz y que se había infiltrado en su círculo interno para poder comprender la magia de los cristales, robar la linterna y capturar a Sparky, para que así ésta pueda traerlos a su castillo y así capturarlos y quitarles la magia. O sea que todo esto fue ideado por Opaline y era parte de su plan desde el principio. Bueno, en realidad Misty sí tenía buenas intenciones, solo que no planeó bien el rescate. Pero hey, al menos tendrá su Curimar, ¿no? Pues no, porque en lugar de dejar a los Mindfind encerrados en una burbuja hasta que se les acabe el aire y dejar que Sparky muera por la caída, Misty decide hacer lo correcto y liberar a los Mindfind con nada más que un palo. Y con este acto de heroísmo es que Misty y con esto me vienen preguntas que nunca obtendrán respuesta. ¿Por qué liberar a los Mindfind le da a Misty su Curimar?
No es que haya hecho algo que muestre su talento. Es casualidad que esa Cutie Mark sea prácticamente igual a la Cutie falsa que ella misma se dibujó. ¿Quiere decir que ella misma predijo su talento especial? Uff, ¿para qué me molesto? Ustedes ya saben qué responder. El guión así es. Por lo que con los Mindfind libres y Sparky rescatado es que se nos abre paso a la super batalla. Sunny Super Alicornio fase 2 contra Opaline. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Y así es que vencen a Opaline y escapan del lugar, con Misty prometiendo que ahora en adelante va a ayudar a averiguar cómo vencer a Opaline de una vez y para siempre. Pero ella aún no ha terminado con su plan, solo es cuestión de buscar refuerzos. Y así, con una inquietud latente, terminan estas temporadas. Esto fue un resumen de los primeros 3 capítulos de la serie de Deja tu marca, pero si ahora quieres ver un resumen del primer especial de esta misma serie o de los cómics de la G5 con Discord, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Un saludo a Jorge de Te lo resumo así nomás y a mis miembros del canal y suscriptores en Twitch, y no se vayan sin antes hacerle caso a nuestra querida Zip. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Zipstorm y este canal está súper interesante, así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden amigos, casco al corazón.